Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente aquí, pues, analizando la última semana de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra y esto es algo que, pues, nos puede ayudar a poder entender un poco más acerca de lo que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Y hoy estamos en el día martes. Y aquí en este día martes es un día muy especial porque tenemos el discurso, este discurso desde el templo hacia el Monte de los Olivos, Mateo capítulo 24, 1 al 3, y también Marcos 13, 1 al 4 y Lucas 21, 5 al 7. Vamos a ver lo que dice Mateo. Entonces, aquí en Mateo nos dice claramente, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que está profetizando aquello que iba a acontecer en el año 70 y de alguna forma la gente muchas veces contempla los edificios y dice qué grandeza, pero uno no sabe cuánto tiempo van a durar esos edificios. Uno no puede confiar en algo que puede ser destruido. Sin embargo, confiamos en ese Dios que no puede ser destruido y que es eterno y que permanece para siempre. Entonces, esto está en una parte del templo y va rumbo hacia lo que es el Monte de los Olivos. ¿Ok? Seguimos en Mateo capítulo 14, perdón, 24, del 4 al 14, comienzo de dolores. Y aquí ya nos ubicamos en el Monte de los Olivos. Y vamos a encontrar, ¿verdad? Aquí en Mateo capítulo 24, 4, los textos del 14 al 18 que vamos a leer inmediatamente, como dice el Señor, ¿verdad? Vamos a leer desde el 13, y estando él sentado en el monte de los olivos, se da cuenta, la geografía cambió, ahora está en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cómo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Usted puede ver que aquí una sola pregunta que podemos dividir en tres. ¿Cuándo y qué? Y después, número tres, eh, 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 lo que es el fin del siglo, ¿no? O sea, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá para tu venida y también qué señal habrá para el fin del siglo. Entonces podemos entender esto así. Muy bien, el 4 dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ok? Entonces, esto es una de las cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Lo vamos a ver ahorita mismo, pero vamos a continuar con nuestro texto. Vemos comienzo de dolores, después abominación desoladora y otras tribulaciones. ¿Sí? Después va a hablar de la venida del Hijo del Hombre y también dice que señales de avivamiento, pero no es el tiempo. ¿Ok? Entonces, sermón del monte de los olivos es un sermón bastante largo, abarca prácticamente Mateo 24 hasta el 26, y son enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo se tomó
el tiempo para que nos dejara algunas pautas y no estuviéramos tan, ¿verdad?, fuera de lugar. Encontramos en estos tiempos mucha gente que se dice ser el Cristo, gente que dice ocupar el lugar de Cristo, gente que dice tener el poder de Cristo. Sin embargo, nosotros podemos encontrar en la palabra profética más segura en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. En la palabra encontramos cómo Dios nos va a ir llevando a través de la misma. Por ejemplo, vamos a leer un poco este pasaje. Es interesante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, pero usted fíjese, por ejemplo, en el verso 6, aquí en esta parte, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que nadie os turbéis, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto, dice, será principio de dolores. Y fíjese, aquí la palabra peste, que de alguna manera podemos asociar con la pandemia que estamos viviendo en estos tiempos y que nos muestran que este mundo se está acabando. Esto es algo sumamente importante porque Dios está llamando, está tocando puertas allí para que se abran puertas de los corazones de las personas que aún no se han arrepentido y que necesitan a Dios para ser salvos. La gente dice, yo me puedo salvar por mis propios medios. Todas las religiones llevan a Dios. Pero ¿sabe qué? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único líder que ha resucitado. Su tumba está vacía. Es el único líder que habla con autoridad porque sus discípulos lo vieron ascender al cielo y dijo, los ángeles que se aparecieron inmediatamente, así como le veis ascender, así regresará entre las nubes por su iglesia. Entonces, vemos cosas muy claras como reino contra reino, nación contra nación. Vemos también lo que es las guerras, rumores de guerras, ¿verdad? También vemos que hay pestes, que también hay hambre, y créame que si esto continúa así con lo del COVID-19, vamos a encontrar que viene o podría venir pues una gran caída en la economía mundial. Esto implicaría, ¿verdad? Pérdidas de trabajo, muchas en masa, y esto ocasionaría que haya escasez, que los alimentos se disparen y que mucha gente no pueda, ¿verdad?, adquirirlos y que haya hambres. Y la hambre está acompañada de la peste y la peste está acompañada del hambre. Así que nosotros tenemos que ver esto, pero lo más importante es allí en el verso 6, la mitad dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y acuérdense que también leímos que iba a haber terremotos en diferentes lugares, pero dice, y todo esto es principio de dolores, o sea, todavía no es el fin, pero de alguna manera nos está adelantando para que entendamos y conozcamos los tiempos, ¿verdad? Cuando uno ve el cielo nublado, dice, va a llover, ¿verdad? A gente que hasta dice, va a granizar por la forma en que está el cielo. Algunos ven la luna y dice, esa luna trae agua. Y cosas como esa, que de alguna manera nos muestran que la gente puede leer los tiempos. También los tiempos proféticos se pueden leer. Y algo que podemos entender es que los tiempos para la iglesia están terminando y está de alguna manera Dios dando oportunidad para que mucha gente venga al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro escribía que Dios no retarda su venida, sino que quiere que muchos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Así que
Todo esto, de alguna forma, ahí lo tenemos en el día martes. Recuerda, estamos en el día martes. Y podemos ver señales de avivamiento, pero no es el tiempo. Es curioso porque en estos tiempos usted puede ver que un futbolista es cristiano, que uno de fútbol americano, que un presidente de nación, ¿verdad? Ahí tenemos a Donald Trump, tenemos al presidente de Salvador, tenemos al de Paraguay, etcétera, etcétera. Pero también vemos que ya dentro de la política hay gente que está diciendo yo soy cristiano, dentro del cine hay gente que está diciendo yo soy cristiano, dentro de muchos lugares, y también vemos mucha gente que profesa seguir a Jesús, ¿verdad? Pero dice, no es el tiempo. Después va a enseñar 5 parábolas para enseñar vigilancia y fidelidad. Esto les vamos a dar nada más aquí a los pequeños subtítulos que tiene este texto. Vamos a ir para allá, vamos a ir viendo la venida del Hijo del Hombre, aquí sigue hablando de esto, aquí vamos a encontrar prácticamente las parábolas de las 10 vírgenes. 5 estaban preparadas, tenían aceite, porque parecía que tardaba, ¿no? Entonces necesitamos, de alguna forma, tener fe y no desmayar. Y de alguna manera, mucha gente dice, ya no vino, esto es mentira, esto es... No, ¿sabe? Tenemos que ir a la escritura y ver cómo cada una de las escrituras se han ido cumpliendo al pie de la letra y solo falta una semana antes de la venida de Jesucristo sobre la tierra, la 70 semana de Daniel, que en otra ocasión vamos a tomar el tiempo para hacerlo. Ahorita estamos en la Semana Santa, la Semana Mayor, y estamos analizando la última semana del Señor Jesucristo. Vimos que el domingo fue la entrada triunfal, vimos ayer, el lunes, lo que es la maldición de la higuera, y también vemos que hubo también la purificación del templo, y hoy vemos el sermón o el mensaje que dio en el templo y este mensaje que dio en el monte de los olivos, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, ahí van 2, juicio de las naciones, ¿verdad? Que de alguna forma podemos encontrar. Ahora, si usted se da cuenta, nosotros vemos parábola, también tenemos los pasajes en Marcos. Vamos a ver en Marcos qué nos dice. Allí los versos 33 al 37. Dice, mirad, velad, orad. Y dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es que el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos, ¿verdad? Y habla de la viña que fue alquilada, ¿verdad? Pero que los que habían alquilado la viña dijeron, ya no la vamos a entregar, es nuestra, se adueñaron de ella, como aquellos que dicen que son dueños de la iglesia, cuando la iglesia le pertenece a Cristo. Usted puede verlo en Efesios capítulo 5, la Biblia dice, el apóstol Pablo escribiendo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo es el esposo y que va a desposar a la iglesia. Es decir, ¿quién es el dueño de la iglesia? Cristo, Cristo. Por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que necesitamos creer en Cristo, no en una institución creada por el hombre, sino en la institución creada por Dios, que es la iglesia, pero es la iglesia invisible, y también tenemos iglesias locales donde se profesa a un Cristo crucificado, pero también resucitado, y donde se predica la sana doctrina, que es la misma palabra de Dios. Doctrina es lo que se ha dicho, lo que se ha dejado, y es lo que de alguna manera nosotros intentamos hacer, decir las palabras del Señor Jesucristo, no nuestras palabras. Vamos a Lucas capítulo 21, los versos 34 y 36. Mire aquí, dice, es como el hombre que yéndose lejos de casa, de su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero, aquí se me habló otra, ¿verdad? Pero aquí seguimos.
dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, pero que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo dice, espérenme, espérenme. Es como cuando usted va a tener visita y a veces la visita no llega en el tiempo, ¿verdad? Dice, ahí llego en la tarde, no sé a qué hora, pero ahí llego. Y entonces uno está viendo y asomándose, ya habrá llegado, estará perdido. Y uno, bueno, porque además es una visita que uno quiere que venga a casa, ¿no? Entonces, de alguna forma uno está mirando y observando que venga. Nosotros así debemos de estar expectantes ante la venida del Señor, que va a ser pronto, créamelo, va a ser pronto. Los tiempos nos los está marcando. Después viene juicio en la venida del Hijo del Hombre, Mateo 25, 31 al 46. Vamos a este pasaje rápidamente. Y aquí lo encontramos, el juicio a las naciones. Y bueno, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Sabe? En su primera venida vino como cordero, dio su vida por los pecadores. En su segunda venida vendrá como el Rey de gloria y se sentará en el trono. Y dice la Biblia que va a regir con vara de hierro y va a juzgar a las naciones. Por eso es muy importante que uno se ponga a cuentas delante de Dios. Ahora, no podemos ver todos los textos, pero sí le invitamos a que usted pueda mirar los textos y después en casa pueda abundar en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Esto es sumamente importante y necesario. Así que esto es lo que acontece el día martes. Mañana, si Dios lo permite, veremos lo que es el día miércoles y arreglos para la traición. Ya sabemos, el traidor, Judas Iscariote. Muy bien. Entonces, decimos, el día domingo, el primer día de la semana, es la entrada triunfal. Se regresa a Betania. El lunes regresa, maldice la higuera y purifica el templo. Después, el martes, allí en el templo va a decir, este templo va a ser destruido, y después va al Monte de los Olivos y este gran sermón del Monte de los Olivos, donde va a decir lo que va a acontecer en el final de los tiempos. Y creo yo, querido amigo, que es el tiempo que usted pueda decirle, Señor Jesús, sé que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, pero sé que moriste por mí y yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero que tú me salves. Así que yo le invito, yo voy a orar en este momento, y si usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón, hágalo. Es su pase a la gloria. Bendito Padre Celestial, te rogamos por las personas que se acercan a este medio, que tú, Señor, hables a su corazón, que tú, Señor, hagas la obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Señor, pedimos que entres al corazón de estas personas, que ellos puedan aceptarte como tu único y suficiente Salvador, Señor. Bendícelos, sálvalos. Dígale así, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi pecado me separa de ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo en ti. Sálvame, límpiame de mis pecados. Hazme un hijo tuyo. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues así concluimos este pequeño estudio. Si Dios lo permite, vamos a continuar el día miércoles, y pues agradecemos que se suscriban. Les habló el pastor Jared Suárez, y pues simplemente nos estaremos viendo en el próximo. Dios les bendiga. Hasta luego.